En esta tarde, nuestro sermón le hemos puesto por título, es hora de avanzar, de crecer y de madurar. Porque las cosas que se estancan empiezan a ponerse malas, ¿no es cierto? Si usted tiene agua y la deja ahí estancada en un lugar, muy pronto empieza a llenarse de insectos, de hongos y malezas, y esa agua no es potable, ya no es funcional. Necesitamos avanzar, porque si nos quedamos en un solo lugar nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene más adelante para nosotros. Y también necesitamos madurar, porque como seres humanos no nos podemos quedar como niños. El crecimiento natural es que uno nace, crece, algunos nos reproducimos, otros no, pero todos en algún momento vamos a morir. Así que ese es el ciclo de la vida normal. También en nuestra vida cristiana, eso es lo que sucede. Llega un momento en que nacemos como creyentes, es en ese momento en que somos unos bebés, espiritualmente hablando. Pero así como a los bebés, nosotros tenemos ciertas expectativas, como que empiezan a abrir, queremos que abran los ojos, queremos que ellos aprendan a comer. Después tenemos las expectativas de que queremos que empiecen a gatear y después a caminar y después vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para poderlos alcanzar cuando empiezan a correr, ¿no es cierto? Pero esa es la vida. Pero también es cierto que esperamos que un bebé no se quede en ese tamaño de 12 pulgadas, de 21 pulgadas, sino que queremos que ese bebé empiece a crecer físicamente. Pero al momento en que crece físicamente, también queremos que su mentalidad empiece a crecer y a madurar. Es la misma expectativa que tenemos para los creyentes. Es la misma expectativa que Dios tiene para cada persona que se dice ser cristiana. Dios espera que queme las etapas de ser bebé, que pase a ser un adolescente y que llegue a ser un cristiano maduro en el Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 10 y 11, relata su experiencia personal. Y él dice, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Pero vean qué importante lo que empieza a decir Pablo. Cuando yo era niño, ¿qué hacía él? Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces, cuando estamos leyendo este pasaje bíblico, viene a mi mente una pregunta: ¿cómo piensa un niño? Porque Pablo dice, ya las cosas de niño las dejé atrás, ahora tengo que comportarme como un adulto? Así que nos deberíamos de preguntar cómo es que piensa un niño. Y de acuerdo a los expertos en el comportamiento humano, como Piaget, dicen que los niños tienen un pensamiento egocéntrico. Y usted, si es padre o ha sido padre de un bebé o un niño pequeño, usted sabe que eso es cierto. Los bebés dicen, mío, 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 y se enojan si alguien les quiere quitar las cosas. No, esto es mío, y solamente mío y mío nada más. Tienen un pensamiento egocéntrico. Esto quiere decir que el niño piensa de acuerdo a sus experiencias individuales. Están encerrados en su pequeño mundo donde reciben la atención de todos. El papá, la mamá se preocupa, sus hermanos mayores, las tías, los abuelos, todos están dándole atención a ese bebé que los absorbe como una esponja. Y entonces el bebé está ensimismado en ese mundo donde todos sus deseos y necesidades personales son satisfechas. Cuando tiene hambre simplemente llora y la mamá corre y le da de comer, o el papá le da de comer. Cuando tiene sus necesidades fisiológicas, el papá o la mamá corren a cambiarle su pañal. Todo el mundo gira a su alrededor. Al igual que se desarrolla el físico, emocional e intelectual del ser humano, así como en el bebé, también en nosotros, como seres espirituales, experimentamos también un crecimiento. Hay ciertas expectativas para con nosotros.
que tanto el Señor como la comunidad de fe en la que nosotros nos desenvolvemos esperan ese crecimiento. Así como el padre empieza a medir al niño, ahí no sé si ustedes tienen esa costumbre, pero en mi casa medíamos a nuestros hijos en el umbral de la puerta, y hacíamos una marca cada vez que ellos iban creciendo. Y esperábamos que crecieran. Tanto así que ahora son mucho más altos que yo, ¿verdad? 6 pies. Pero van creciendo, y en el mundo espiritual también nosotros debemos de ir creciendo. Los bebés y los niños espirituales necesitan ser cuidados, alimentados por terceros. Un nuevo creyente necesita hermanos en la fe que les ayuden a consolidar su fe, a conocer al Señor, a enseñarle a desarrollar todas las disciplinas espirituales con las cuales nos fortalecen a nosotros y que nos ayudan a conocer más y más al Señor. Y para eso Dios ha ideado a la iglesia un lugar como este, un ente especial que se encarga de cuidar, de alimentar, de educar espiritualmente a los nuevos creyentes, a los hijos e hijas de Dios. Pero llega un momento en la vida, en estos nuevos creyentes, como en los niños, que conforme van creciendo, van adquiriendo cierta independencia que se espera, y ciertos cuidados, y los cuidados que le damos a ellos empiezan a cambiar. Por ejemplo, nuestros hijos cuando empiezan a cambiar tienen cierta independencia, ya ellos solos van a tomar el autobús para ir a la escuela, o quizás caminan solos a la parada del autobús. Ellos ya no tenemos que obligarlos, y ellos saben que tienen que hacer la tarea, así que la hacen. Tienen cierta independencia. Bueno, eso también se espera en el crecimiento espiritual. Esperamos que nuestros creyentes empiecen a desarrollar esa destreza, ya que han aprendido cómo buscar al Señor, y empiecen a buscarlo por sí solos. Y conforme van creciendo, estos niños van adquiriendo ciertas responsabilidades, como ir a la escuela, hacer la tarea, hacer algunos quehaceres del hogar. Algunos más grandes quizás cortan el césped, otros quitan la nieve, otros arreglan su cuarto. Todos adquieren una responsabilidad. Y también adquieren más beneficios. Ya no están solamente circunscritos al cuidado de su familia. Ya ahora pueden salir y jugar con los vecinos, pueden pedir permiso y van a la casa de sus compañeros de escuela. Ya tienen una independencia mayor. Bueno, los cristianos cuando están creciendo también se espera que estas responsabilidades empiezan a adquirirse y ver cómo funcionan, cómo trabajan, cómo ejercen todos los dones, ministerios y habilidades que Dios les ha dado para ponerlas en servicio de otros. Ya no tienen que esperar a que solamente les enseñe, sino que ya pueden aprender también por sí solos. Como dije, los niños van a la escuela y cumplen con sus obligaciones. También gozan de esos beneficios. Así que este crecimiento natural también es esperado en nuestros hijos y en nuestras hijas cuando llegan a la edad adulta, ¿cierto? A la edad adulta adquieren una responsabilidad mayor. En esta etapa son completamente independientes. Cuando llegan a los 21 años, ya las decisiones que nuestros hijos y nuestras hijas tomen, ellos ante la ley son completamente responsables. El trabajo que hayamos hecho en nuestros hijos a esa edad, ya lo único que nos queda es: Señor, hice lo mejor de lo que tú me pediste. Ya le instruí, ya le enseñé, ahora le toca a él o a ella tomar sus propias decisiones. Es posible que se va a equivocar y va a recibir sus consecuencias. Es posible que va a hacer lo bueno y va a recibir sus beneficios. Pero ya el padre no tiene esa obligación ante la ley. ¿Por qué? Porque el hijo ya es un adulto y se supone que ya es maduro. En la vida espiritual el Señor espera lo mismo. Hay etapas, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en que somos niños espirituales que dependemos de otros. Pero también llega el momento en que llegamos a ser adultos espirituales que ya, en lugar solo de depender de otras personas, nosotros nos debemos de convertir en los tutores, en los maestros, en los que sirven a otras personas, así como nos sirvieron a nosotros.
Y en esta etapa, como los niños cuando llegan a la edad adulta son completamente responsables, también nosotros en la vida espiritual llega a una etapa en que la debemos de lograr, esa edad adulta, como dijo Pablo. Ya el pensar como niño quedó atrás. Ahora pienso como un hombre adulto, maduro. Por eso, cuando Pablo escribió este versículo bíblico, estaba implícito que su forma de actuar, su forma de vivir había cambiado. Ya no era un niño, no era un bebé que dependía de la leche materna o de los cuidados que sus padres le daban. Ya era un adulto que había madurado y que ahora le estaba sirviendo al Señor, como se espera de cada uno de nosotros. Filipenses 1:6, Efesios 1:6 dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto, hasta el día que el Señor venga por nosotros. Seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos proyectando esa madurez que Dios quiere en nosotros. Así que un cristiano maduro es un creyente que no es egoísta como el bebé. Recuerda, el bebé todo ña, 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 llorando porque quiere la atención solamente para sí. El cristiano maduro ya no es egoísta, sino que ha aprendido que la vida no gira a su entorno. Ya no son el centro del universo, sino que están llamados por Dios a pensar y a servir y a orar por otros. Eso es los primeros frutos de una persona madura espiritualmente. Deja de pensar en el yo, segundo yo y tercer yo, y empieza a darle oportunidad a Dios de que Él actúe a través de nosotros para servir a otros. Un cristiano maduro busca por iniciativa propia, no hay ni que decirle, sino dice, ¿en qué puedo servir? Un cristiano maduro por iniciativa propia dice, yo quiero saber más sobre esto, voy a leer la Biblia. Un cristiano maduro, a través del conocimiento de la Biblia, dice, yo quiero participar más en la vida de la iglesia, quiero conocer más profundamente a Dios, porque quiero amarle intensamente, pero ¿cómo le voy a amar si no le conozco? Así que me voy a sucumbir, me voy a sumergir en su palabra para conocerlo a Él, y entonces amarle más y más. Efesios 4:10, también escrito por el apóstol Pablo. Aquí Pablo empieza explicando este proceso del crecimiento espiritual. Y primero Pablo determina que el Señor Jesucristo es Él el que constituyó, el que estructuró y preparó las bases para el crecimiento de cada uno de nosotros, pero haciéndolo a través de la función de la iglesia. Así que por eso la iglesia local es muy importante. Por eso el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien animándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque es la iglesia, la estructura, no solamente la organización, sino también el organismo que Dios diseñó para el crecimiento, para la nutrición de nosotros los creyentes. Así que en Efesios 4:10, del 10 al 13, Pablo empieza diciendo, el que descendió, refiriéndose a Jesús, que es el que se descendió del cielo, es el mismo que ascendió. Lo vemos en el libro de Hechos capítulo 1, cómo Jesús regresa al Padre. Dice, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Así que en el versículo 11 dice, Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, con un propósito. No para que nuestro nombre estuviera en las marquesinas o en la internet, oh mire, es el superpastor, oh es el superevangelista, no. Sino con el propósito que define en el versículo 12, dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios, a usted, a mí, a usted que nos ve a través del internet, para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nuestro crecimiento espiritual fue diseñado por Dios y funciona a través del trabajo, del servicio, de los talentos, habilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Juntos
juntos aprendemos a crecer, juntos maduramos, juntos avanzamos hacia la nueva etapa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en el versículo 13 dice, de este modo llegaremos a la unidad de la fe. Recuerde, tenemos una fe, un Señor, un bautismo. Juntos, unidos, dice, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. En otras palabras, nuestro modelo a seguir, nuestro objetivo primordial debe ser Cristo. Pero no podemos alcanzar ese modelo si nosotros como creyentes no crecemos espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y es la de modelar nuestra vida espiritual a otros. Pablo decía, el fuerte en la fe instruya, fortalezca, ayuda al débil en la fe. Y es que si volvemos a la mentalidad de un niño, cuando nosotros le preguntamos quién es tu héroe, algunos van a decir, bueno, yo voy a hablar de mi niñez, que eso fue, usted posiblemente va a decir, eso fue hace muchos años. Pero normalmente cuando uno le pregunta sobre un héroe, dice, Superman, la Mujer Maravilla, tantos superhéroes que hay. Pero todos ellos son adultos. Ningún niño tiene otro niño como superhéroe. Son personas fuertes que han crecido y que tienen un poder especial. Por eso son sus modelos. Por eso nosotros como creyentes estamos llamados a madurar espiritualmente para poder guiar, para ser buenos tutores, ser buenos discipuladores de nuestros hermanos en la fe que apenas están creciendo. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesucristo diseñó un lugar para cada uno, iglesias. Una iglesia que estableció con diferentes ministerios, que la iglesia ejerce para que cada uno de nosotros crezca, madura y sirva y tenga una fe uniforme. Debemos de crecer, debemos de avanzar. Lo que aprendemos en la iglesia nos ayudará a crecer espiritualmente, saludables, fortalecidos, donde ningún viento de doctrina extraña nos puede engañar. Porque hoy en día hay muchas doctrinas erróneas que se visten de ángel de luz, pero son enviadas de los mismos infiernos, ¿no es cierto? Son mentiras disfrazadas de verdad. Por eso necesitamos conocer la verdad. Porque el enemigo Satanás ha diseminado una doctrina, yo le llamo diabólica, porque viene de él mismo. Y está desarrollando un cristianismo completamente egoísta, donde los creyentes crecen como niños egoístas que piensan solamente en sus propios deseos, en sus propias necesidades y no permiten pensar en los demás. Y no es que esté mal que usted ore y le diga al Señor, Señor, tengo esta necesidad, Señor, ayúdame con este problema, Señor, bendíceme en este día. No hay ningún problema con eso. El problema está si nos quedamos en ese nivel. Debemos de ir más allá también. Debemos de decir, Señor, úsame para alcanzar a otros. Úsame, Señor, para proclamar tu palabra. Úsame para que tu reino se establezca en esta tierra. Muéstrame el camino para seguir creciendo y conociéndote más y más. Cuando empezamos a vivir de una manera más allá de nosotros mismos, es cuando empezamos a crecer. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños. Ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá como todo el viento de enseñanza y por la astucia de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. En otras palabras, vamos a tener la capacidad como cristianos adultos y maduros, vamos a tener la capacidad a través de la palabra de Dios de poder identificar lo que es verdad de lo que es mentira. Ya no nos pueden engañar. Por ahí hay un refrán que dice, ya no nos darán un 10 con hueco, ¿no es cierto? No nos van a dar un billete de $3. No nos van a engañar porque conocemos la verdad.
Porque un cristiano maduro es aquel que ha dejado atrás su egoísmo y ha adoptado el ejemplo de Jesús, el cual no pensó solamente en sí mismo, sino que pensó en toda la humanidad y se dispuso a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir. Jesús dejó de pensar en sí mismo, sino que cuando estuvo aquí en la tierra caminó por pueblo tras pueblo, sanando, dando de comer, hablando de la verdad y al final entregando su vida en la cruz. Y aún estando en la cruz, Jesús no pensó en sí mismo. Los soldados le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, hiciste muchos milagros, haz el milagro y sálvate a ti mismo. Pero Jesús no pensó en sí mismo, sino que Él sabía que su muerte iba a beneficiar a toda la humanidad. Y aquellos que le llamaban y le decían: bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo, Jesús extiende su gracia y su perdón y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento Jesús no piensa en sí mismo, sino que piensa en otros. Ese es nuestro estado de madurez espiritual. Cuando nosotros pensamos en otras personas más allá de nosotros mismos. Bien, Jesús pudo haber dicho: manda rayos y centellas, destruye a todas estas personas, sácame de esta cruz, pero Él no lo hizo, sino más bien dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando crecemos y maduramos espiritualmente, empezamos a mostrar nuestro amor a Dios, no esperando que otros nos sirvan a nosotros, sino mostramos nuestro amor a Dios, nuestro crecimiento espiritual cuando servimos a otras personas. Cuando tomamos la responsabilidad ahora de cuidar a otros. Normalmente en las familias grandes, por decirlo así, familias de 5 o 6 personas, ya no se daban más en los años 70 y familias numerosas. Pero en estas familias numerosas, normalmente aquellos que iban creciendo eran los que iban cuidando a los niños. ¿Por qué? Porque los papás estaban muy ocupados haciendo otras cosas. Así que el niño mayor iba cuidando a los menores. Bueno, esa es nuestra tarea como cristianos. Cuidar a nuestros hermanos menores, como sirviendo, siendo un modelo a seguir. No siendo como Caín cuando mató a Abel. Que Dios le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé. Yo no soy guarda de mi hermano, o sea, saber dónde estará. Pero él sabía que ya estaba 3 metros debajo de la tierra. No podemos ignorar que Dios nos ha llamado a servir. Y esa es una manera en que nosotros empezamos a mostrar que estamos creciendo, que estamos madurando. Pablo sigue diciendo en Efesios 4:15, dice: más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Si crecemos, vamos a ser similares a Cristo. ¿En qué? En que le servimos a los demás, en que bendecimos a otras personas. Y dice: por su acción todo el cuerpo, ¿qué pasa? Crece, no se estanca, sino que crece en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según, ¿qué es lo que sostiene esos ligamentos? Como los tendones sostienen nuestros huesos y los músculos. Según la actividad propia de cada miembro, según el trabajo de cada uno de nosotros, va a hacer que la iglesia se consolide, va a hacer que la iglesia se fortalezca y ya no esté estancada, sino que continúa creciendo. Por eso el apóstol Juan le decía a su amigo Gallo: yo quiero que tú prosperes en todo, así como prosperas tu alma. Dios quiere que tú prosperes, pero quiere también que la comunidad de fe a la que nosotros pertenecemos también crezca. Y no puede crecer sin el servicio de cada uno de nosotros. Porque los miembros maduros son aquellos que dan fruto. Cuando un árbol alcanza su edad madura, es cuando empieza a dar frutos. Sembramos un arbolito de manzana, esperamos muchos años para que dé fruto, y cuando alcanza la edad madura empieza a dar esas manzanas. Ahora, los frutos que da pueden ser frutos buenos como frutos malos. Nosotros como creyentes esperamos dar buenos frutos.
También en el reino animal, cuando los animales llegan a su edad adulta, es cuando todos sus órganos reproductivos han alcanzado el punto máximo y ya pueden reproducirse. Bueno, en el mundo espiritual, también nuestra madurez se mide por medio de nuestros frutos. Jesús dijo, por los frutos los conocerán. La palabra del Señor dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Así que de manera personal y de manera colectiva como iglesia, Dios espera que nosotros demos frutos. Así que de esta manera personal y colectiva, Dios espera que los frutos empiecen a germinar en nosotros. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues los que enumera otra vez el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 22. Y estos frutos son el fruto del amor, de la alegría, de la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Esos frutos los esperamos encontrar en la iglesia. No queremos encontrar la división, no queremos encontrar la discriminación, no queremos encontrar racismo, no queremos encontrar faltas de respeto. Queremos encontrar un ambiente donde nos permita decir, yo quiero estar aquí. ¿Cierto? Así que estos frutos del Espíritu deben de abundar y eso muestra que estamos siendo espiritualmente maduros. Y Jesucristo fue claro y enseñó que la manera en que honramos al Padre Celestial es cuando llevamos mucho fruto. Jesús dijo, lejos de mí ustedes nada pueden hacer, pero si se permanecen juntos, unidos conmigo, Juan capítulo 15 dice, ustedes darán mucho fruto y cuando den mucho fruto, el Padre será glorificado. Así que tanto de manera personal como de manera colectiva como iglesia, nuestra proyección es alcanzar a otras personas, dar frutos para el Señor, utilizar nuestros talentos, nuestras habilidades, conocimiento al servicio de Cristo y a otros más. Colosenses capítulo 1, 10 y 12 dice, para que vivan de manera digna del Señor, y esa es otra forma en que nosotros servimos al Señor, con nuestro testimonio. Que nuestro hablar sea nuestro mismo actuar. Que lo que nosotros decimos, eso es lo que hacemos. ¿Cómo? Viviendo de una manera que agrada a Dios, dice. Esto implica dar fruto en toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Cómo crecemos? En el conocimiento del Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? A través de las Escrituras. Jesús le dijo a su audiencia, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Sí, ahí está la vida eterna y las Escrituras me revelan a mí. Así que si queremos conocer a Dios, si queremos amar a Dios, necesitamos conocer las Escrituras porque ellas nos darán lo necesario para seguir creciendo en el Señor. Y dice Pablo, así permanecerán con paciencia en toda situación, con mucha alegría darán gracias al Padre, y Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Así que nuestro fruto espiritual es nuestro crecimiento espiritual. Tenemos tiempo para servir a Dios, sirviendo a otros, tomando tiempo para instruirnos, aprender y para enseñar a otros. Cuando crecemos y maduramos, ya no solo esperamos aprender, sino que por medio de nuestro trabajo, de nuestro buen testimonio, nos convertimos en un modelo a seguir por los nuevos creyentes. Y alcanzamos de una manera más efectiva a los que aún no conocen al Señor Jesucristo. Así que debemos recordar que el Señor quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que avancemos, que sigamos adelante. Y bien lo dice el apóstol Pablo con Colosenses 1:10. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La única manera en que nosotros podemos ser fructíferos, la única manera en que podemos crecer y avanzar es conociendo más y más a nuestro Señor. Teniendo una relación
más cercana con Él cada día. Amén.